Buenas tardes en la Ciudad de México, siendo las 16 horas del día 4 de septiembre del 2021. La de la voz, la secretaria de Acuerdos, la licenciada Arleta Ciel López Tapia, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala a efecto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas correspondiente al expediente 1250-2021, promovido por el señor Daniel Pérez Ruiz en contra del señor Javier Estrada Vázquez. Preside la audiencia la juez Elena Francisco López. Se le pide a los intervinientes y al público que guarden el debido respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia, que apaguen su teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la audiencia. Queda prohibido hacer videograbación de esta audiencia en protección de los datos de las personas. En caso de hacerlo, se procederá a imponer las medidas de apremio correspondientes. Se le solicita a los intervinientes que en caso de requerir el uso de la voz, levanten la mano. Se le solicita a los intervinientes que nos pongamos de pie para recibir a la juez Elena Francisco López. Buenas tardes, tomen asiento. En el lugar, fecha y hora señalados por la secretaria de este juzgado y con fundamento en el artículo 299 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, queda aperturada la audiencia de desahogo de pruebas, como lo señalado en el proveído con fecha 9 de agosto del presente año. Secretaria, procede a identificar a los comparecientes y a cada una de las partes del presente juicio, recabando para este orden de ideas copia de su identificación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 994 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Sí, su señoría. Le doy cuenta que se encuentran presentes en esta sala las partes del juicio Daniel Pérez Ruiz en su carácter de actor, quien se identifica con credencial para votar con número de folio 1283-7363, de 35 años de edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el que ya consta previamente en autos. Acompañado de su abogado José Francisco Hernández Granada, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional con número 0010 47 54 3, expedida por la Dirección General de Profesiones independiente de la Secretaría de Educación Pública. El señor Javier Estrada Vázquez, en su carácter de demandado, quien se identifica con credencial para votar con número 12 15 65 225, de 35 años de edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el que ya consta previamente en autos, acompañada de su abogada, Hatsibel Olvera Rangel, quien se identifica con copia certificada de cédula profesional con número 0010 42 491, expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. El testigo, Luis Miguel Chabelo Hernández, quien presenta la parte demandada, quien se identifica con credencial para votar con número de folio 1283-7382, de 45 años de edad, se desempeña como plomero y reside en la Ciudad de México, con domicilio para oír notificaciones, el que ya consta previamente en autos. El testigo de nombre Ari Crismas López, quien presenta la parte actora, quien se identifica con credencial para votar, número de folio 0010 43 078, de 35 años de edad, que se desempeña como licenciada, reside en la Ciudad de México, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el que ya consta previamente en autos. En este acto procedo a que se conduzcan con verdad en la diligencia que van a intervenir a sí mismos, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de libertad de 2 a 6 años, de una multa de 100 a 300 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Por lo que en este acto pregunto, parte actora, señor Daniel Pérez Ruiz, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Parte demandada, señor Javier Estrada Vázquez, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, José Francisco Hernández Granada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogada de la parte demandada, Hatsibel Olvera Rangel, ¿protesta conducirse con verdad? A mí ya no sé qué. Sí, protesto.
Testigo de la parte demandada, Luis Miguel Chabelo Hernández, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Testigo de la parte actora, Ari Krishna López, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias, su señoría. ¿Es cuánto? Toda vez que ha sido verificada la presencia de las partes a través de la secretaría, procedo a dar pie a la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En primera instancia, me permito informarles a las partes en qué consiste esta audiencia. En esta audiencia, ustedes podrán exponer o desahogar en los mejores términos cada una de las pruebas que ustedes previamente ofrecieron en su momento procesal oportuno. Todo esto con el fin de dar certeza y acreditar todos los hechos que ustedes están afirmando en sus escritos iniciales. Les recuerdo que el hecho controvertido es la servidumbre de paso del señor Daniel Pérez. Secretaría, procede a dar cuenta al juzgado sobre las pruebas que se le admitieron a cada una de las partes. Sí, su señoría. Hago saber que le fueron admitidas a la parte demandada las siguientes pruebas. La confesional a cargo del señor Daniel Pérez Ruiz, la testimonial a cargo de Luis Miguel Chabelo Hernández, la documental pública consistente en el testimonio notarial de la escritura pública 3000 con fecha 10 de mayo del 2017, ante la fe del notario público el licenciado Juan López Castro, titular de la notaría número 56 de esta ciudad, donde se acredita el reconocimiento judicial de la servidumbre de paso. También la documental pública con la que se pretende acreditar el acto jurídico de compraventa que se llevó a cabo entre el señor Javier Estrada Vázquez en su carácter de vendedor y el señor Daniel Pérez Ruiz en su carácter de comprador respecto al bien inmueble del edificio B, Colonia Anzures, Delegación Cuauhtémoc, código postal 23244, tal como se acredita en el testimonio notarial 3000 con fecha 10 de septiembre del 2017. Ante la fe del notario público, la documental privada consistente en los recibos de pago expedida por la tienda Home Depot, misma que es una sucursal de materiales para la construcción de la barda hecha por el señor Javier Estrada Vázquez. Siendo por parte de las pruebas que se le admitieron a la parte actora, son la documental pública consistente en el contrato de compra-venta ya antes mencionado, la documental pública consistente en el testimonio notarial de cuando se constituyó la servidumbre, la documental privada consistente en los recibos de pagos expedido por Guardamos tu Auto S.A.D.S.B. y la testimonial a cargo de Ari Krishna López. Es cuanto, su señoría. Dada la cuenta de la secretaria, se le concede el uso de la voz a las partes. Abogado de la parte actora, ¿tiene algo que manifestar? No, su señoría. Abogado de la parte demandada, ¿tiene algo que manifestar? No, su señoría. Procederemos al desahogo de las pruebas admitidas a las partes en el siguiente orden. En primer término, la prueba confesional a cargo del actor, el señor Daniel Pérez Ruiz. Después vamos a dar pauta para que se señalen cada una de las pruebas documentales que se le admitieron a las partes y posteriormente escucharemos la declaración del testigo que se presenta a la parte demandada a cargo de Luis Miguel Chabelo Hernández, para luego escuchar al testigo que ofreció la parte actora, la señorita Ari Krishna López. Iniciamos con el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada en sobre cerrado a cargo del actor Daniel Pérez Ruiz. Aquí está el sobre que contiene el pliego de posiciones, las mismas que voy a proceder a calificar. Muy bien, califico todas y cada una de las posiciones ofrecidas. Buenas tardes, señor Daniel Pérez Ruiz. Le solicito que por favor firme el siguiente pliego de posiciones para así poder dar cumplimiento en lo que establece el artículo 313 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en este mismo acto le solicito que por favor pase al estrado.
Señor Daniel, se le va a realizar en este momento una serie de cuestionamientos a los cuales usted deberá de contestar con un sí o con un no, siempre dirigiéndose hacia mí y no podrá ser asistido por su asesor. Además, en caso de que usted conteste con evasivas, se le tendrá por cierta cada una de las posiciones que se le están formulando en este momento. Todo esto de acuerdo al artículo 306 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Tiene usted alguna duda? No, su señoría. Secretaria, por favor, de tomar sus generales. Sí, su señoría. Diga por favor su nombre, Daniel Pérez Ruiz, su edad, 35 años, domicilio, calle Tlalpan número 80, edificio B, Colonia Anzures, delegación Cuauhtémoc, código postal 23244, Ciudad de México. gracias. Voy a comenzar a formular cada una de las posiciones. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que de fecha 10 de septiembre de 2017 se celebró un contrato de compraventa. Sí, su señoría. Número 2. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el contrato de compraventa de fecha 10 de septiembre de 2017 fue celebrado con el señor Javier Estrada Vázquez en su carácter de vendedor y el señor Daniel Pérez Ruiz en su carácter de comprador, respecto del bien inmueble ubicado en el domicilio calle Tlalpan, número 80, edificio B, Colonia Anzures, delegación Cuauhtémoc, código postal 23244, Ciudad de México. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde que adquirió dicho bien, objeto del presente juicio, la porción del terreno que da salida a la vía pública ya se encontraba constituido. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que desde que adquirió ese bien tenía acceso a la vía pública. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, si el día 10 de enero de 2018 tuvo una discusión con el señor Javier Estrada respecto a la barda que se construyó en la porción del terreno que da salida a la vía pública. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 5 de enero de 2018 se le comentó sobre que usted no podría estacionar ahí su carro, ya que la servidumbre se constituyó para el paso a la vía pública y no como estacionamiento. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, si el señor Javier Estrada le informó de la barda que se colocaría como medida de protección. No, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, si el señor Javier Estrada colocó la barda en la servidumbre de paso. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, si el señor Daniel Pérez utilizaba la servidumbre de paso para guardar su carro también. Sí, su señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, si en repetidas ocasiones se trató de llegar a una conclusión respecto a este conflicto. Sí, su señoría. Bien, siendo todas las posiciones que se deberán formularse, se tiene por cerrada esta prueba y se toma por hecha la confesión del hoy actor. Por favor, señorita secretaria, proceda con la siguiente prueba. Por lo anterior, se tiene por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte demandada y se procede a presentar las pruebas documentales que se le fueron admitidas a la parte demandada. La documental pública, consistente en el testimonio notarial público con número 3000, con fecha 10 de mayo del 2017, ante la fe del notario público, el licenciado Juan López Castro.
La documental pública consistente en acreditar el hecho jurídico de compraventa que se llevó a cabo entre el señor Javier Estrada Vázquez en su carácter de vendedor y el señor Daniel Pérez Ruiz en su carácter de comprador, sobre el bien inmueble del edificio B, Colonia Anzures, Delegación Cuauhtémoc, código postal 23244. La documental privada consistente en los recibos de pago expedidos por la tienda Home Depot sobre la barda que construyó el señor Javier Estrada Vázquez. Por la parte actora, las documentales que se le fueron admitidas son la documental pública consistente en el contrato de compraventa entre el señor Javier Estrada Vázquez en su carácter de vendedor y el señor Daniel Pérez Ruiz en su carácter de comprador. La documental pública consistente en el testimonio notarial donde se constituyó la servidumbre de paso. Y la documental privada consistente en los recibos de pagos. Es cuanto, su señoría. Estas pruebas documentales ofrecidas por ambas partes se desahogan por su propia y especial naturaleza. ¿Alguna de las partes tiene algo que manifestar respecto a estas pruebas documentales? No, su señoría. No, su señoría. No habiendo algo más que manifestar, procedo a que se dé pauta a desahogar la prueba testimonial que ofrece la parte demandada a cargo de Luis Miguel Chabelo Hernández, vecino del señor Javier Estrada. Secretaria, por favor, de tomar sus generales. Sí, su señoría. Por favor, diga su nombre. Luis Miguel Chávez Hernández. Su edad, 45 años. domicilio, Es calle Tlalpan, número 70, Colonia Anzures, en la delegación Cuauhtémoc, con código postal 23244, en la Ciudad de México. gracias. Muy buenas tardes, señor Luis Miguel. Le solicito que suba al estrado y en este momento la abogada le va a formular una serie de preguntas, las cuales usted deberá de contestar, dirigiéndose hacia mí. Se le advierte que no puede contestar de manera evasiva o contradictoria. Todo esto para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Abogada, proceda a formular las interrogantes, por favor. Que diga el testigo si sabe y le consta, si conoce a su presente y en su caso el nombre. Así es, su nombre es Javier Estrada Vázquez y es mi vecino. Que diga el testigo si sabe y le consta, cuánto tiempo tiene de conocer al señor Javier Estrada Vázquez. Claro, hace aproximadamente 5 años. Que diga el testigo si sabe y le consta, si conoce al actor señor Daniel Pérez Ruiz. Sí consto de conocerlo. Y como lo dije antes, porque somos vecinos. Que diga el testigo si sabe y le consta, cuál es el domicilio donde se encuentra ubicado el bien inmueble del señor Javier. Sí, es el domicilio en el edificio A, en la colonia Anzures, delegación Cuauhtémoc, con código postal 23244. Que diga el testigo si sabe y le consta, en algún momento el señor Daniel Pérez realizó alguna amenaza al señor Javier respecto a la barda que construye. Sí consto de saberlo, que el señor Daniel Pérez amenazó a mi vecino Javier Estrada Vázquez, ya que el encuentro de ellos, yo me encontraba con el señor Javier en ese momento, cuando ambos tuvieron un encuentro de discusión, de palabras, en donde el señor Daniel Pérez claramente se le escuchó pues decir y expresar palabras de amenaza. Que diga el testigo si sabe y le consta, cuándo fue que se construyó la barda. No lo sé, desconozco, no sé cuándo se construyó la barda. Que diga el testigo que si sabe y le consta, si el demandado se negó a respetar la servidumbre.
No, claro que no, jamás se negó a respetar la servidumbre de paso. Eh, por lo que tengo entendido y lo que sé, el señor Javier construyó la servidumbre para que el señor Daniel pudiera entrar y salir de su casa. Que diga el testigo si le consta bajo qué motivo o por qué se llevó a cabo la construcción de servidumbre de paso. Sí, como ya lo mencioné antes, pues el motivo por el que se construyó fue para que el señor Daniel pudiera entrar y salir de su propiedad, porque tengo entendido que no lo podía hacer, y así tener acceso a la vía pública y no hacer otro uso de ella. Que diga el testigo si sabe y le consta la razón de su dicho, y esto es que se sabe y le consta lo que ha declarado. Sí, me consta y estoy consciente de lo que he declarado. Es cuanto, su señoría. Procedemos a desahogar la testimonial a cargo de Ari López, ofrecida por la parte actora. Muy buenas tardes, señora Ari Krishnas López. Le solicito que suba al estrado y en este momento la abogada le va a formular una serie de preguntas, las cuales usted deberá de contestar dirigiéndose hacia mí. Se le advierte que no puede contestar de manera evasiva o contradictoria. Todo esto para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Secretaria, por favor, de tomar sus generales. Sí, su señoría. Diga por favor su nombre, Ari Krishnas López, su edad, 35 años, domicilio, Avenida San Pablo, Jalpa 434, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02110, Ciudad de México. gracias. Abogado, proceda a formular sus interrogantes. Claro, su señoría. ¿Qué relación tiene usted con el señor Daniel Pérez Ruiz? Somos vecinos el señor Daniel Pérez Ruiz y yo. ¿Hace cuánto tiempo tienen de conocerse? Hace aproximadamente 4 años. ¿Usted tiene idea de la servidumbre de paso que está sobre de Daniel Pérez Ruiz? Sí, en efecto, porque yo la acompañaba a los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos que usted ha realizado con el actor? Eran visitas que le hacíamos al señor Javier para que pudieran llegar a un acuerdo de ambas partes. Es cuanto, su señoría. Una vez admitida su declaración, le solicito que firme la misma. Todo esto para hacer constar su testimonio con fundamento en el artículo 370 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Con esto fue concluida su participación en la presente audiencia. Muchas gracias. Le hago saber a las partes que si tienen algo que manifestar respecto al desahogo de esta prueba. No, su señoría. No, su señoría. Una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas a la parte demandada, con fundamento en el artículo 393 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cierro la fase de desahogo de pruebas y aperturo la fase de alegatos. En este mismo orden de ideas le hago saber a las partes que no van a poder hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora, debiendo siempre dirigir el debate a los puntos controvertidos del presente juicio. Secretaria, proceda a dar pauta a esta fase. Abogada de la parte demandada, en el presente juicio se le concede el uso de la voz. Gracias, su señoría. Hemos demostrado que desde que se llevó a cabo la celebración de contrato de compraventa, de fecha 10 de septiembre del año 2015, se constituyó la servidumbre de paso que generó una obligación bilateral entre el señor Daniel Pérez Ruiz y el señor Javier Estrada Vázquez. Esta servidumbre de paso se constituyó
para que el predio del señor Daniel Pérez pudiera tener acceso a la vía pública y a su casa. Esta obligación solo se ha visto cumplida por el señor Javier Estrada Vázquez, y esto se ve demostrado ya que de manera irónica, en la confesional desahogada por el señor Daniel Pérez Ruiz, este mismo acepta que él ha hecho todo lo contrario respecto al uso de la servidumbre de paso, utilizándose no solo para tener acceso a su casa, ya la vía pública, sino también para estacionar su carro. Su señoría, en cuanto a la testimonial ofrecida por el señor Daniel Pérez Ruiz, esta carece de verdad probatoria, toda vez que los testigos que hace mención en su escritorio de demanda carecen de conocimiento total de los hechos que él alega en el mismo. Esto se puede validar cuando se llevaron a cabo los interrogatorios, ya que ellos mismos se contradicen. Se puede descartar que se encuentran muchas irregularidades, lagunas o incongruencias en su demanda. Esta servidumbre se encuentra inmersa en testimonial notarial que hemos exhibido a bien en este juzgado, dándole por entendido que tanto los documentos y hechos aludidos por el señor Daniel Pérez Ruiz carecen de veracidad, y en vista de que mi contraparte no ha podido probar lo estipulado en su escrito inicial de demanda, pido a su señoría que dicte de sentencia y desestime la prestación de la devenedada por no haberse podido probar los hechos alegados. Es cuanto, su señoría. Le damos la palabra al abogado José Francisco Hernández Granada para que formule sus alegatos. Sí, su señoría. Vengo a este presente tribunal a formular los alegatos a favor de mi representado. Estoy aquí por parte del señor Javier Estrada Vázquez. Fue el que construyó una barda dentro de la servidumbre de paso dicha el día 10 de enero del 2018, que ya se había acordado desde el momento de que mi cliente Daniel Pérez Ruiz hizo el contrato de compraventa de este bien inmueble que se había subdividido. Por otra parte, su señoría, abordando los medios de prueba que se presentaron en su momento procesal oportuno, en mi primera instancia quisiera hacer mención de la prueba testimonial presentada por la parte demandada a cargo del señor Luis Miguel Chabelo Hernández, la cual se presume de contestar de manera contradictoria, ya que en su testimonio dice que sí es su vecino. Sin embargo, preguntas posteriores decía que no se había percatado de la servidumbre de paso, así como también dentro del escrito de contestación de la demanda de la excepción que se interpuso en el demandado no es la correcta, ya que no existe conexidad dentro del procedimiento civil. Es cuanto, su señoría. Con lo anterior, se tienen por formulados los alegatos por la parte demandada y la parte actora. Se concluye con la fase de alegatos. Se tomará en cuenta todo lo actuado en los términos potestado, y en consecuencia de este acto doy por visto el presente, y voy a proceder a dictar sentencia del presente juicio. Que el presente juicio ordinario civil en ejercicio de la acción confesoria promovida por el señor Daniel Pérez Ruiz en contra del señor Javier Estrada Vázquez, hago constar que respecto a lo solicitado y alucido a este escrito de la demanda, que conforme a lo estipulado en el artículo 2688 del Código Civil Federal, y habiendo transcurrido el tiempo oportuno, se emite sentencia declarando a favor de Javier Estrada Vázquez.